Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Emocionado de estar en las últimas charlas del Global Azure. Sí, claro, y también un poco nervioso, pero aquí estamos. Claro, increíble, cuéntanos. Yo estaba viendo un poco de tu tema y me parece súper interesante. ¿Por qué no nos das un pequeño resumen más o menos de qué vamos a hablar durante tu charla? Sí, lo que voy a usar es usar como parecido a la otra charla va a ser, pero voy a usar Azure Machine Learning y su función low code. En general no voy a usar ninguna línea de código para poder desarrollar un modelo que pueda predecir si un paciente tiene diabetes o no. Increíble, ¿verdad? Una charla muy interesante que ya veo que te empiezan a escribir desde los comentarios un poco, entonces creo que todo el mundo está súper emocionado, Felipe. Entonces, sin más que eso, te doy el espacio para que empieces con tu charla. Ya listo, muchas gracias. Ahí me confirma si se está compartiendo la pantalla. Listo. Ahí lo tenemos, Felipe. Listo. ¿Le puedes quitar abajo lo de Sí, compartir? ¿Lo puedes ocultar? ahí, Listo, ahora sí. listo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Felipe Narváez, pertenezco al grupo de Microsoft Learning Student Ambassador y también pertenezco a la célula Microsoft de la Universidad de Israel, donde soy estudiante. Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas de Información y les voy a dar una introducción a Azure Machine Learning. Primero quisiera compartirles esta frase de Andrew Neg que dice que es difícil pensar en una industria importante que la inteligencia artificial a ella no transformará. Esto incluye, por ejemplo, la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, la agricultura, etcétera. Y que es sorprendentemente claro el camino que la inteligencia artificial va a marcar una gran diferencia en todas estas industrias. Por cierto, Andrew Neg, o como, perdón, G, como, perdón por la pronunciación, es un profesor especializado en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Es líder del laboratorio de inteligencia artificial de la misma universidad y también es cofundador de la página que supongo que ya muchos deben haber visto, que es Coursera, entre otras cosas. Bueno, ahora sí voy a comenzar con el tema, con qué es Machine Learning. El machine learning se puede decir que es un elemento de la inteligencia artificial como se puede ver en imagen. El machine learning en sí es una técnica que principalmente utiliza las matemáticas, la estadística y se puede decir que también la intuición humana para crear un modelo que pueda predecir y dar una mejor respuesta. Estos modelos se basan en patrones, ya que así es más fácil para la máquina entenderlos. Aquí podemos ver unos ejemplos comunes que está funcionando en Machine Learning. Por ejemplo, en imagen podemos ver el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, hay una función de Google Fotos de la nube de Google, donde tú puedes etiquetar a las personas por su rostro y Google, todas las fotos que tenga esa persona, tú puedes filtrarlas después solo para buscar ese rostro. Es una función muy útil, ya que si necesitas una foto en específico, puedes activarla esa función y usarla. Y otros dos ejemplos más conocidos aún, que es, por ejemplo, las tiendas online como Amazon, como Mercado Libre o o las páginas como Netflix o Amazon Prime, que utilizan las recomendaciones, la función de recomendaciones. Por ejemplo, en Amazon, cuando te creas una cuenta y buscas algunos objetos, compras algunos, estás pendiente, por ejemplo, de tecnología, en la página principal puedes observar, por ejemplo, que te dan opciones de audífonos, de computadoras. Y igual, por ejemplo, en Netflix, como estamos viendo, si ves determinadas series, si las acabas, eh, si les das me gusta o no me gusta, te recomiendan unas o otras películas o series en su catálogo, de su catálogo. Y ahora les voy a hablar sobre cuatro elementos que utiliza el Machine Learning y el Deep Learning. Por ejemplo, Anomaly Detection o detección de anomalías.
Esto principalmente utiliza los patrones para saber si algo es, está, está yendo bien, se puede decir. Un ejemplo, esto se utiliza en las tarjetas de crédito, en las compras, para poder bloquear la tarjeta si notan un patrón de gastos inusual al consumidor. Otro, por ejemplo, es Computer Vision, que como podemos ver estos carros de Fórmula 1, que el ejemplo claro también de esto es el self-driving, que ya han de haber visto, la mayoría de haber visto los carros Tesla que están intentando, que ya están en un avance considerable, que se manejan solos. Estos utilizan Computer Vision, ya que Computer Vision tiene una función que reacciona al entorno y de acuerdo a lo que esté detectando al entorno, puede reaccionar a ello y hacer una cosa u otra. Otra de las funciones, como en la foto de la Fórmula 1 están viendo, es poder detectar los objetos y ver qué tan dañado están, cuál es su porcentaje. Otra de las funciones es el Natural Language Processing, que es una función que sirve para detectar el lenguaje humano y saber con qué intención lo dices. Por ejemplo, con qué sentimiento, si es feliz o triste, o si es formal o informal. Y una función de esta conocida, un ejemplo conocido, son las transcripciones que tiene Google Translate, ya que escucha al oyente con su función de transcripción, traduce al idioma deseado y utiliza su intención para sacar un mejor resultado. El otro ejemplo es Conversational AI, que un ejemplo claro que se ha estado haciendo muy popular en los últimos años específicamente son los asistentes virtuales. Por ejemplo, Google Assistant, Siri, Alexa, Cortana de Microsoft, ya que esto lo que quiere decir es que puedes tener una conversación, entre comillas, con la inteligencia artificial, ya que si tú le pides, por ejemplo, que reproduzca alguna canción, la inteligencia artificial puede entenderte claramente lo que estás pidiendo y te responde con lo que necesitas o lo que estás pidiendo en ese momento. Entonces, eso se puede decir que es como una conversación que tienes. Y ahora les voy a explicar cómo funciona el Machine Learning. Ya, primero, como ven, se get data, coge grandes cantidades de información que se puede, por ejemplo, sacar de los sensores, se las limpia, se las prepara y manipula. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en una empresa no necesitamos los cumpleaños, saber cuándo es el cumpleaños de los empleados para hacer un modelo. Entonces podemos eliminar esos datos. Y además también es importante saber qué datos no es necesario para poder hacer que el modelo no se confunda. Entrenamos al modelo. A esto me refiero que se debe tener etiquetados los datos y con respuestas, y el modelo entrenado va a comparar y va a ver su porcentaje de precisión con esos datos finales. Se testea la información y se mejora todo el proceso, todo el modelo. Como les estaba diciendo, ¿para qué es usado el Machine Learning? Detección de fraude, de resultados de la web, como los que utiliza Google, y de acuerdo también a ello es lo que te envía publicidad específicamente para ti. El reconocimiento de patrones de imágenes, uno muy usado, comúnmente usado, es el filtro de spam en los emails, detección de intrusos de la red y recomendaciones, que es de los más comunes también. Ya, ahora les voy a hablar sobre Azure Machine Learning. Primero, ¿qué es Azure? Azure es un servicio basado en la nube que te permite usar las dos opciones, low code,
o sea que no utilizas líneas de código o muy pocas líneas de código para poder desarrollar algún proyecto que tengas, o puedes usar la otra vez, la otra que puedes tú usar las líneas de código o lenguajes de programación que requieras. No hay problema, puedes usar cualquiera de las dos opciones. En este caso, hacer Machine Learning es un servicio de Azure, como les decía, que este sirve para entrenar y supervisar modelos, usar los servicios predictivos y, por ejemplo, el Computer Vision, Natural Language Processing, ya te vienen predeterminados para poder usarlos. Ya tienes como un código predeterminado que ya funciona, que no necesitas crearlo desde cero. Entonces es muy importante para ahorrar costes y tiempo, sería una muy buena opción. Ya, ahora les voy a hablar sobre los tipos de Machine Learning. Hay tres tipos de Machine Learning, pero hoy vamos a centrarnos en dos, en supervisado, no supervisado. Hay tres tipos, como les decía, hay supervisado, no supervisado y de refuerzo. Ya, bueno, el supervisado. Como pueden ver, son imágenes de gatos. El supervisado se refiere a que tú subes muchas imágenes, por ejemplo, de gatos, y las etiquetas. Les dices, estos son gatos. Todas estas imágenes que he subido son gatos. Entonces el programa va a reconocer patrones y características de las imágenes. Entonces, cuando subes información, por ejemplo, miles de imágenes de gatos y muchas imágenes de perros, el programa lo que va a hacer es clasificar. Entonces te va a decir, estos son gatos, estos no son gatos, pero no te va a decir qué son las otras imágenes. Como solo etiquetamos las primeras, solo te van a clasificar esas correctamente. Entonces, por ejemplo, los tipos de problemas que solucionan comúnmente el supervisado es la clasificación y la regresión. La clasificación es dividir, como estamos viendo en el ejemplo, en dos clases, y regresión es conocido porque, digamos, por ejemplo, se puede saber cuánto cuesta una casa dependiendo del valor del mercado. O una función que se suele usar en los mapas de las páginas web o de las aplicaciones, es cuánto se demora un conductor de ir al punto A al punto B. Ya, ahora les voy a explicar sobre el no supervisado, un Supervised Machine Learning. Aquí no etiquetas la información como estábamos haciendo en el anterior, solo subes la información. Solo subes, digamos, por ejemplo, 1000 imágenes de gatos, 1000 imágenes de perros. Eso sí, como recomendación debería ser equitativo, el número debe ser similar y también como recomendación no deben ser fotos perfectas, deben ser eh, tras un objeto de diferentes posiciones, con diferente iluminación, con diferente calidad. Ya, entonces lo que hace este software, este modelo, es que no te dice que si son gatos o perros, sino que los separa en grupos similares. Igual que el anterior, identifica patrones o características, por ejemplo, del pelaje, de del, del tipo de pelo, de las orejas, así, y los separa. Entonces, por ejemplo, los tipos de problemas que resuelve esto es la detección de anomalías. Y como les decía, un ejemplo es cuando, digamos, hay un intruso en la red de alguna empresa y ven que y se puede ver que algo está saliendo mal o que se está perdiendo información, se puede bloquear automáticamente sin que un humano esté pendiente de eso. O la detección de fraude bancario. Y ahora les voy a realizar la presentación, la demostración. Ya, aquí voy a hacer la demostración. Como ven es la página de Azure. Como ven tenemos muchos servicios para poder desarrollarlos de diferentes categorías. En esta ocasión vamos a usar el de Machine Learning y crearemos uno nuevo. Aquí está. Como ven en la suscripción
Ya les voy a comentar las opciones que tienen y podemos crear o usar un recurso que ya tengamos. Por ejemplo, Global Azure Ecuador. Workspace Name es importante ya que con eso vas a reconocer tu área de trabajo. Por ejemplo, Global Azure Ecuador, Global Ecuador. En región, tenemos que saber cuál es la más cercana, ya que esto ayuda también a reducir los tiempos de carga. Y como les voy a explicar un ejemplo sencillo, lo demás ahorita podemos dejarla en default y podemos crearle. Tenemos mientras se crea, tenemos dos tipos de gratuitos, se puede decir, de cuentas de Azure. Una que necesitas un correo estudiantil que te da 100 créditos para poder gastar en los miles de opciones que tiene este servicio anualmente. Y el gratuito que te da 170 créditos, pero no te renueva. El gratuito solo es para probar algún servicio o algún proyecto que necesites hacer. En, en esta, mi cuenta de Microsoft, en esta tengo 150 créditos, entonces no me preocupo por eso. Entonces, como ven, ya se está creando, ya está en proceso. Se demora unos minutos, este proceso no es lento. Como ven, ya está. Entonces, podemos ir al recurso y abrir el estudio. Aquí está. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas características, muchas opciones para poder realizarlas. Entonces, para este ejemplo, tenemos que crear primero una virtual machine. Como les decía, no va a ser un modelo perfecto. Es es un modelo funcional, sí, pero va a tener algunos errores todavía. Entonces, aquí ponemos el nombre, por ejemplo. Y mientras se crea, podemos crear también un compute cluster con con la misma opción del anterior. Como pueden ver, este cuesta 18 centavos la hora tenerle haciendo las pruebas. Hay de diferentes precios, de eso también tiene que fijarse. Y ponemos nodos 2. Ya les voy a explicar mientras se crea. Podemos poner algún nombre que tú reconozcas para usar después, como cluster test, y lo creamos. Ya, el Compute Instance, este es como ven, ya se está creando. Este sirve para poder correr la inteligencia artificial o el machine learning en este caso, ya que como saben, para poder, usando una computadora de hogar, es muy difícil o se puede adelantar mucho el proceso. Entonces, un servicio de las máquinas virtuales que puedes usar una computadora con los recursos que necesites para determinado proyecto. En este caso, como les decía, es un estándar, entonces no necesitamos tantos recursos, pero aún así es preferible usar una virtual machine para poder mejorar y agilizar el proceso. Y en Compute Clusters, este es el que va a entrenar el modelo. Subimos a 2 nodos, ya que los nodos son los que hacen los cálculos al mismo tiempo. Entonces necesitamos que se agilice un poco. Ahora podemos usar a datasets para crear uno nuevo, en este caso de un documento en línea. Podemos ponerle diabetes training y next. Aquí ya van a poder ver la información que se carga desde esta página. Aquí ya se está cargando. Ya, aquí como pueden ver,
tenemos la información que es similar a una hoja Excel, se puede decir, con línea de pacientes, con la glucosa, con la presión de sangre, etcétera, etcétera. Ya la edad, y aquí al final es lo importante, que ya tenemos algunos resultados si es diabético, si es diabético o no es diabético. Si no es diabético con 0 y si sí lo padece con 1, como podemos ver. Aquí tenemos muchos ejemplos. Pero como pueden ver al principio también tenemos un error, ya que esto no es el título de la columna, entonces tenemos que utilizarlo como títulos. Aquí ya se está cargando y ya se está actualizando la información y como podemos ver ya tenemos los nuevos, estos usados como títulos como debería ser. Esto seguimos como default, creamos. Esto también se demora un momento. Aquí voy. Ya, como ven ya está creado, ya me salió Success. Entonces podemos usar aquí la función que les decía que es low code. Tenemos que seleccionar un compute target, ya que es donde va a hacer el testeo, va a probar el modelo que vamos a hacer. En este caso vamos a sacar la información, si se acuerdan, la información que aparecía en tablas de Excel de pacientes con diabetes. Y vamos a ponerle con Normalized Data. Esto sirve, ahí tenemos que editar la columna primero. A ver, por nombre. Y tenemos que quitarle paciente ID y diabetic. Ya, entonces mientras podemos crear un nuevo experimento como Machine Learning Diabetes. La descripción vamos a poner lo mismo. Ya, ahorita como ven ya está corriendo el programa. Ya, ¿por qué quitamos esas dos columnas? La del paciente, la ID del paciente y la del número del diabetes. Esto es porque Normalized Data es un bloque que lo que hace es cada información, como cada línea, cada fila de información tiene un rango. Por ejemplo, puede ser del 0 al 100, pero otro puede tener del 1000 al 10.000. Entonces eso puede ocasionar errores. Entonces lo que hace Normalized Data y lo que también nosotros le ayudamos quitándole esas opciones es poder tener un, una, un valor similar en todas. Esto como les digo, para que no se dañen los datos. Y lo que va a hacer el Normalized Data es cambiar, se puede decir, la información, la escala, pero no se va a perder información y no va a ser alterado, solo va a rescalarlas. Esto se demora un tiempo ya que el Virtual Machine que escogimos, como era básico, no es muy potente para hacerlo muy rápido. Pero hasta eso puedo mostrarles los recursos que usé. En este caso, para esto, me basé en este recurso de Microsoft Learn, que es Create No Code Predictive Model with Azure Machine Learning, o crear un modelo predictivo sin usar código con Azure Machine Learning. Y como podemos observar, esta es la base para entenderlo, para entender el Machine Learning. Por ejemplo, aquí tenemos cómo usar el Machine Learning automático, desde la introducción, qué es Machine Learning, que era un espacio de trabajo específicamente para eso, explorar la data, entrenar al modelo y así. Y aquí tenemos otros ejemplos de algunos tipos. Por ejemplo, este es un modelo supervisado en Machine Learning y en los supervisados están los modelos de regresión. Este es un modelo de regresión, este es un modelo de clasificación y esto es un no supervisado de un clúster. Entonces podemos ver
que ya el módulo nos da específicamente la información, nos dice qué pasa qué sucede en cada paso, por ejemplo, evaluar y clasificar el modelo, crear el pipeline, que son los bloques o conjunto de datos que estábamos usando, crear los recursos necesarios para usarlo y así. Entonces, a este también usé la documentación de Azure Machine Learning. Esto también te sirve como apoyo de los cursos de Microsoft Learn, ya que con ejemplos distintos a los que se encuentran ahí, aquí en documentación puedes encontrar miles de documentos, vale la redundancia, de cómo funciona. Por ejemplo, si quieres usar códigos, puedes usar los cuadernos de Jupyter Notebook, puedes usar el Visual Studio Code o puedes usar TensorFlow para si necesitas, o puedes integrarle con Power BI, que Power BI es un programa que es similar al Excel, que es para mostrar gráficos en base a grandes cantidades de información. Entonces, como pueden ver, este también me sirve mucho para estudiar este tema. Ya, pero como les decía, se demora, entonces voy a explicarles con uno que ya le tengo aquí. Ya, como ven, tenemos la información que subimos, pusimos en una misma escala. Split data. Split data es lo que divide la información en dos partes, igual que tu class Logistic Regression. ¿En qué me refiero? A que lo que va a hacer lo que va a realizar el modelo específicamente es buscar valores, dar un valor numérico y ver si ese valor es entre 0 y 1. Solo tiene estas dos opciones, entre si es diabético o no es diabético. De ahí se entrena el modelo, que como les decía, entrenar al modelo lo que hace es comparar la información, ya que como pudimos observar, ya había resultados. Entonces lo que hace es comparar la información que el modelo pudo obtener con los resultados que ya estaban previamente realizados y verificados. De ahí el modelo entrenado se conecta a Score Model. Score Model es una técnica justo para valorar el modelo. Por ejemplo, aquí está la información que subimos y los parámetros. Y a todo este modelo que hemos hecho, aquí al final se lo evalúa. Este es lo final. Esto es lo que compara. Entonces, si podemos, para visualizar la información, aquí podemos ver qué tan preciso es el modelo. Es la curva que tiene. Aquí específicamente está más claro, que aquí está la información actual de lo que hace el modelo, de lo que teníamos de lo que teníamos en el archivo, en el link que subimos de la información y lo que predijo el modelo. Como ven, hay una línea diagonal que se puede decir que está más coloreada, ya que aunque tuvo algunos errores como este de aquí o estos de acá, la mayoría sí puedo predecirlas correctamente. Y aquí tenemos por la información con el porcentaje de precisión que se logró. Entre más entrenes, más tiempo le entrenes al modelo, más preciso será. Y luego de esto puedes subir información nueva, diabetes data, puedes subir información nueva con nuevos pacientes y sin decirle si tiene diabetes o no, y ya puedes prepararlas para que el modelo en sí, el software, ya te diga, este es propenso a tener diabetes o este no. Entonces, esto puede servir, por ejemplo, para los consultorios, para solo subir la información y estar pendientes de algunos pacientes específicos
o decirles, sabe que necesita hacerse esos exámenes ya que puede ser propenso a tener diabetes. Como les decía, esto se demora. Aquí ya está, entonces podemos seguir sacando los bloques. Otro ejemplo para lo que es útil estos modelos es, por ejemplo, para saber el precio de algo. Por ejemplo, para saber el precio del alquiler de un carro en, en determinadas fechas, ya que como ustedes saben, esto varía mucho, entonces es necesario conocer esta información. Entonces, gracias al modelo y sus cálculos y sus características, cualquier persona puede realizar esto para usarlo a su favor. Y bueno, este ha sido el final de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Como les digo, yo soy Felipe Narváez. Este es mi Twitter, mi LinkedIn y mis dos mails por si quieren contactarme para alguna presentación, para alguna pregunta, para alguna cosa que necesiten. Y muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirle en el chat. Qué increíble presentación, Felipe. Muchas gracias. Aquí ya estoy viendo los mensajes. Sí, mira, bueno, tenemos una pregunta que nos han dejado en los comentarios que nos dice, ¿puede esta aplicación dar esperanza en relación a seguridad de datos almacenados? Sí, Azure en general es muy seguro para usar, por ejemplo, datos como los de los pacientes, que son datos sensibles. No hay que preocuparse por eso. No se va a filtrar la información, no se la va a vender o no se la va a usar para intereses. Bueno, la continuación de esta pregunta habla específicamente del campo de la medicina, donde se habla de la confidencialidad de los datos. ¿Crees que nos podrías hablar un poquito más ahí? Sí, como les decía, Azure es muy claro en sus políticas de privacidad. Entonces, por ejemplo, en medicina que se debe preservar 100% la confidencialidad de los datos, no se puede perder esa información. Es seguro usarlo. Pueden usar para guardar, por ejemplo, esa información, bases de datos que el mismo Azure, la misma plataforma te brinda para que Microsoft se encargue de tener eso todo seguro de la protección de sus datos y tú no tengas que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, increíble presentación, Felipe. Aquí en los comentarios te lo están diciendo, está muy buena, todo el mundo te Muchas manda gracias. felicitaciones. Sí, así veo. Muchas gracias. Muy bien, entonces te dicen que está más o menos muy interesante, que tu taller fue muy didáctico, entonces creo que eso está muy chévere desde esa parte porque sí lo estaba viendo, entonces muy bueno. Y en general, como nos dice Silvia, fue una presentación excelente. Sí, sí, muchas gracias. Sí, lo que quise hacer es explicar, sin usar código, para que cualquier persona pueda usarlo sin tener conocimientos de programación o sin ser necesariamente una apasionada de tecnología. Claro, entonces en esa parte también creo que es muy interesante porque hablamos de que podemos ver la confidencialidad de los datos sin estar necesariamente metido en esta área de la computación, sino que lo hace cada uno desde su propia área de trabajo, digamos. Sí, justamente. O sea, por ejemplo, el ejemplo que hice, como ven, no usé ninguna línea de código. Pueden seguir los cursos de Microsoft Learn, de LinkedIn Learning o de Coursera, del que sea de su preferencia para poder usarlo. Y como les digo, Azure tiene muchas funciones y entre esas también hay funciones para aumentar la seguridad en, en los modelos, en los servicios que usas y te va diciendo cuáles son los problemas.
Claro, y tal vez Felipe, unas dos preguntitas más que Sí. teníamos. Y la, en general, ¿esta aplicación sirve para otras actividades? Nos dice Carlos. Sí, sí, por ejemplo, si es necesaria la información primeramente. Si se sube información, por ejemplo, de cuánto cuestan los carros, si tú tienes un negocio y quieres saber cuánto cuestan los carros, los automóviles, de acuerdo, y quieres saber en qué fecha se venden más o cuál es su costo de acuerdo al mercado. Puedes subir la información en base a eso y conocer, por ejemplo, en qué mes se venden más. Sí, sí se puede usar para muchos ejemplos de esto. Muy bien. Y por último, nos dice Mercedes, parece que lo aplicaste muy rápido, entonces, ¿qué tan rápido las personas que lo saben y que no saben, no tienen tantos conocimientos de esto pueden aplicar? Sí, o sea, este modelo sí fue rápido, no es perfecto y hace algunas predicciones con un porcentaje bueno de precisión, pero ya por ejemplo, para uso de la medicina, ya debería ser un modelo mucho más exacto, con mucha más información y que el modelo tenga mucho tiempo de preparación para poder usarlo. Y por supuesto que tenga la vigilancia de algún médico para no valernos 100% de eso. Muy bien. Increíble, Felipe. Creo que hemos contestado todas las dudas que han surgido y por, por lo demás de tu presentación, lo que nos decían es que estaba increíble, que estaba muy fácil de entenderla, entonces felicitaciones. Sí, así, muchas gracias. Bueno, y tal vez para ir concluyendo ya tu presentación, ¿nos quisieras dar alguna conclusión, algo para que las personas que nos están viendo se les quede un poquito? Sí, como conclusión puedo decirles que exploren opciones. Como ven, no, con la tecnología podemos tener muchas opciones que nos pueden ayudar al día a día en diferentes tareas diarias. Entonces, esta es una de las opciones que les puede servir, por ejemplo, para empresas o para negocios. Este Azure en general, no solo Azure Machine Learning, tiene muchas funciones como la creación de páginas web, que también te brinda seguridad para eso. Eh, Tiene el almacenamiento en servidores igualmente muy seguros. La realización, como les decía, o la implementación, como en LA Gaming están haciendo de Computer Vision, ya predefinido. Entonces tiene muchas opciones que explorando y sin saber programar o sabiendo solo lo básico puedes usarlo perfectamente.